Hola, bienvenidos, qué bueno que están acá una vez más, iglesia, qué bueno pues verlos conectados y realmente espero que hoy salgamos edificados acerca de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Bueno, hemos estado en una serie que se llama Vertical, es un estudio acerca del libro de Colosenses. Ya pues hemos pasado casi por todo el capítulo 1 y hoy ya toca pues concluir con este capítulo 1 y vamos a estar tocando algunos versos del capítulo 2. Y el tema de hoy se llama Un servicio a Dios con visión. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la visión de vida que tú tienes? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Qué es aquello que te da dirección? ¿Qué es aquello que te da propósito? La visión es una de las formas, de las muchas formas que tenemos para definir qué queremos hacer en esta vida y cómo queremos que otros nos vean también. Y si no tenemos una visión, vamos a andar sin rumbo. Vamos a ser personas completamente sin propósito y sin dirección. Por eso es importante tener una visión, tener un norte, hacia dónde me dirijo, hacia dónde quiero ir. Y la Biblia dice en Proverbios 29:18 que si no tenemos visión, nos extraviamos. Es muy importante que tú y yo tengamos una visión. La definición de visión, algunas definiciones son las siguientes: es ver más allá de lo que existe, es ver lo que llegará a ser, responde a la pregunta ¿para qué existo? Y es aquello que me da propósito y dirección. Yo hice una encuesta vía Instagram y puse que me ayudaran a contestar esa pregunta. ¿Cuál es tu visión de vida? Sinceramente pensé que no iban a responder, ¿verdad? Pero lograron algunos responder y aquí hay algunas respuestas. Una de las respuestas fueron ser un buen padre y esposo, ser una mejor persona cada día, tener una empresa, hacer dinero, ser un gran instrumento de bendición para el Señor y poder honrar a Dios con las bendiciones que Él me da. Diversas visiones de vida, ¿ok? Cada mente, cada uno de nosotros tenemos aspiraciones diferentes y es normal porque Dios nos hizo diferentes y cada una de ellas puede ser válida. Pero hay una pregunta más importante que la primera que les hice, que ¿cuál es tu visión? Y es ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te definirías? ¿Cómo tú le dirías a alguien que te preguntara quién eres? Para tener clara nuestra visión en la vida, primero debemos saber quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos, a quién pertenecemos. Debemos de saber quiénes somos para poder tener una visión clara. Imagínate, por ejemplo, una empresa que vende chocolates y que esa empresa se trace una visión de ser la empresa que produzca los mejores carros de Honduras. Un ejemplo, no tiene nada que ver su visión con lo que esa empresa es. Por eso es importante que antes de trazar una visión sepa quién soy yo, ¿ok? Entonces es importante hermanos, que ustedes y yo, como cristianos, que hemos conocido ya a Cristo, que hemos aceptado a Cristo, entendamos que hoy somos una nueva persona, tenemos una nueva identidad, tenemos nuevas oportunidades, tenemos nuevas habilidades y tenemos una nueva mente, un nuevo pensar, y es la mente de Cristo. Y Pablo, este gran siervo de Dios, fue un hombre que entendió esto. Fue un hombre que después de haber confiado en Cristo, él cambió totalmente su vida. Él cambió sus aspiraciones, él cambió su visión de vida, ya no era igual. En ese camino a Damasco, cuando Jesús lo encontró, en ese encuentro Jesús le quitó su visión física. Quedó ciego por 3 días. Por 3 días no pudo ver, estuvo en oscuridad. Y 3 días después él volvió a ver, pero vio las cosas
de una forma diferente. Ya no era Saulo, perdón. Ahora era un hombre nuevo, con un nuevo nombre incluso, que fue cambiado a Pablo. Le renovó su enfoque, le renovó su visión de vida, el Señor a Pablo. Y lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha dado una nueva identidad, una nueva mente, una nueva visión. Y esa nueva visión es vivir para algo más grande que nosotros mismos, para alguien más grande que nosotros mismos. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a estar estudiando desde el versículo 24. Y vamos a ir leyendo, vamos a leer lo que dice. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo se miraba a él mismo como un siervo de Cristo. Y él dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios, o sea, según lo que Dios dispuso, ¿verdad?, para él, para que él cumpliera la transmisión de la palabra del Evangelio y para que él sirviera a su iglesia. Aunque Pablo tenía una posición de autoridad, él se miraba como un siervo. Y yo creo que lo que Pablo trataba de transmitirnos es que la iglesia no se trata de posiciones. La iglesia se trata de un servicio a Dios. ¿Ok? Y literalmente, él dice que fue hecho un ministro. Y esta palabra, ministro, en el original griego, significa diáconos. Que diáconos es un servidor. No había nada admirable en eso, ¿verdad? Y hoy pues sabemos que ahí viene el ministro tal, o o viene el que dirige tal empresa, y este mundo se mueve por posiciones, pero la iglesia no se mueve así. La iglesia se mueve en base a servicio, en base a personas que están dispuestas a dar su vida y a servir desinteresadamente a Cristo. ¿Ok? ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como un siervo de Cristo? ¿Te ves como alguien que da su vida para Cristo? Pablo estaba al servicio de Cristo y su iglesia para expandir el Evangelio en este mundo. ¿Cómo te estás viendo tú? Pablo nos recuerda algo y nos recuerda que nuestras vidas no son nuestras, que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos a alguien más grande que nosotros mismos. Hay alguien más grande que ti, que tú y que mí. A Él pertenecemos. Y cuando yo me someto a Jesús, experimento vivir una vida, no solo una vida en misión, porque hay una misión que hacer, sino que vivo una vida con visión. Con visión. Ahora, más adelante, en los versos 26 y 27, Pablo continúa hablando y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y este misterio realmente era como un secreto que se había mantenido oculto, durante mucho tiempo. Y el misterio consistía en esto, que Cristo está en nosotros. Yo quisiera que entendiéramos la magnitud de esto. Venimos hablando, si ustedes ven el contexto de Colosenses, en los versos del 15 más o menos al 21, Pablo menciona quién era este Cristo. Menciona que Cristo era el creador del universo.
Menciona que era el Dios invisible, que era el primogénito de la creación, que por Él fueron creadas todas las cosas. Ese gran Dios, creador del universo, está diciéndoles algo: vive en ustedes. Nosotros ya lo sabemos que Cristo está en nosotros, pero vivimos de esa forma. Alguien más grande que nosotros mismos vive aquí adentro, en ti y en mí. El autor de la salvación. Y lo que pienso yo que Pablo quiere motivarnos es que vivamos una vida cristocéntrica, que vivamos una vida centrada en Cristo, que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para alguien más grande y que nos sometamos a ese Señor. Él vive en ti, Él vive en mí. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para mantener el cuerpo de Cristo en funcionamiento. Es importante que tú decidas a quién vas a servir. Tú eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios te puso ahí cuando confiaste en Cristo. Él vive en ti. Eso debe de enfocarte. Pienso yo que esto debe de hacernos caer en la realidad de que yo no me pertenezco, yo pertenezco a alguien más grande y debo vivir para alguien más grande. Y mi vida debe de servir para eso. ¿Ok? Entonces es importante que tú, hermano, hermana que me estás escuchando, podamos decidir, ¿verdad? Someternos a esa persona que es más grande que nosotros mismos, que es Jesucristo. Y cuando confías en Cristo, debes cambiar de enfoque. Ya no es este mundo y tus sueños, es el reino de Dios y sus planes. Cuando confías en Cristo, debes cambiar de enfoque. Ya no es este mundo y tus sueños, es el reino de Dios y sus planes. Yo te digo lo siguiente: puedes vivir para servirte a ti mismo o puedes vivir para servir a alguien más grande que ti mismo, que es Jesús. Y ese es un reto para ti y para mí, que tú y yo decidamos vivir para servir a ese Dios. Ahora, Pablo, cuando él fue encontrado ahí en ese camino a Damasco, ya después de todo él entendió que él tenía que servir a este Señor que era más grande que él mismo. Y la visión de vida, imagínense que la visión antes de Pablo, yo la considero que era como que callar el nombre de Cristo, ¿verdad? Era acabar con los cristianos, porque eso es lo que él estaba haciendo. Ese era su propósito en la vida y ahí se dirigía y eso lo estaba llevando a diferentes lugares. Pero ese propósito, esa visión cambió. Y miren esta visión, la nueva visión de vida de Pablo. Está en el versículo 28. Dice lo siguiente: a quien anunciamos, a Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, Pablo, la visión de vida hoy de Pablo era ser un instrumento para dar a conocer a Cristo a todo hombre. A todo hombre. Pablo tenía esa determinación de llevar el evangelio a toda persona, ¿verdad? A toda persona. Que todos pudieran tener una relación correcta con Cristo, que todos pudieran conocer a Cristo. Y esta es la visión que no solamente estaba en el corazón de Pablo, sino que nace del corazón de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y también en estos mismos versos que hemos estado leyendo, dice que Dios quiso revelar este misterioso plan a nosotros, el pueblo gentil, nosotros los que no somos del pueblo de Israel. Realmente Dios desea ser conocido y es una visión que está en su corazón, de la cual Pablo se apropió también.
Y yo creo que tú y yo también debemos apropiarnos de ella. Y nuestra iglesia tiene una visión. Por ejemplo, nuestra iglesia, la visión de nuestra iglesia es ser 3,000 discípulos para el 2020. En otras palabras, sí, pero el corazón es el mismo. Es ir a personas para que puedan ser enseñadas acerca del Evangelio y ellas puedan creer y desarrollarse en su vida cristiana como discípulos de Jesús. Entonces, tú y yo, como iglesia, debemos de llevar a cabo el trabajo que Pablo y otros hermanos atrás comenzaron. Debemos de llevar el Evangelio y que nuestras vidas sirvan de eso. Y hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante y es que el servicio, esta visión, de llevar el Evangelio tiene una relación directa con lo que pasa en la iglesia y el servicio que yo estoy dando. Y es importante que tú y yo lo hagamos de la forma correcta. El servicio que tú y yo hacemos en la iglesia no es en vano. No es en vano. Apoya a una visión, a la visión de Dios de ser conocido. Y es importante, tú eres importante para que esto suceda, para que esto se siga expandiendo en el mundo. Me gustaría ahora que entráramos en cómo este servicio es que logra esto, porque Pablo nos da algunas pautas de la clase de servicio que él hizo para que esta visión pudiera ser lograda. Y pues gracias a Dios y gracias a esos hombres, tú y yo estamos aquí hoy porque se unieron a esa visión de que Cristo fuera conocido. Se unieron a esa visión y eso requirió servir. Ok, tres características que les quiero compartir es el servicio que Pablo ofreció. Fue un servicio que sufrió por otros. Un servicio que sufre por otros. Y voy a agarrar algunos versos de los que leímos ya. Y están el verso 24 junto con el verso 29. Él dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dirigiéndose a la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y el verso 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay dos palabras contrastantes que me llaman la atención que Pablo usa. Uno es gozo y otro es padecer. Padecer en el original es sufrir, es dolor. Es sufrimiento. Entonces él estaba diciendo: me alegro, me gozo, me alegro cuando sufro por ustedes. Y comúnmente nunca hay gozo cuando hay dolor. No es algo natural. Por ejemplo, cuando vas al dentista y te meten ese taladrito en la boca, que es espeluznante para mí, y sentís ahí el dolor, aunque te pongan anestesia, pues no te estás riendo, realmente estás sufriendo. Hay dolor y realmente no es natural. Pero cuando una persona tiene una visión en la vida, como Pablo tenía esa visión de que Cristo sea conocido, el sufrimiento lo ve como algo con propósito, no lo ve como algo sin sentido. Y su sufrimiento realmente estaba beneficiando al cuerpo de Cristo. Estaba beneficiando al cuerpo de Cristo. Y él se gozaba porque él sabía que lo que él estaba haciendo no era en vano. Realmente servir a Dios, hermanos, tiene un costo que pagar. Hay un costo que pagar. Hay sufrimiento. Y me llama la atención estos sufrimientos. Hay unos versos en 2 Corintios 11, del 23 al 28, que Pablo menciona algunos sufrimientos que él tuvo. Y algunos de ellos yo logré anotar algunos
Él, por ejemplo, padeció cárcel, sufrió en la cárcel, sufrió de azotes, sufrió en un tiempo, naufragó, pasó hambre y sed, pasó frío, pasó desnudez, pasó trabajo y fatiga, sufrió maltrato de otros hermanos, él los llama falsos hermanos, sufrió desvelo y también tenía una profunda preocupación por las iglesias. Es difícil a veces. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y cuando él dice que él está sufriendo lo que falta de los padecimientos de Cristo, es que él, como parte del cuerpo de Cristo, no está exento del dolor. Y tú y yo tampoco estamos exentos del dolor y del sufrimiento. Cristo fue abatido, Cristo fue humillado. No podemos esperar algo menor a eso, a nosotros. Y hay algunos hermanos lejos de nosotros que lo sufren. Así, azotes y todo ese asunto. Pero tú y yo también tenemos sufrimientos, ¿verdad? Tú y yo también tenemos sufrimientos por servir a Cristo. Y yo te quiero decir algo, tú puedes hacerlo con gozo o lo puedes hacer con amargura. Trae sufrimiento, a veces trae decepción y eso duele, a veces trae traición y eso duele, a veces, trae palabras que otros te dicen o actitudes que otros tienen hacia ti y tú te decepcionas porque tú estás sirviendo, pero no recibes lo que tú esperas y eso trae sufrimiento. Pero yo te quiero decir algo, como Pablo, puedes hacerlo con gozo, como Pablo, o puedes hacerlo con amargura. Pablo eligió hacerlo con gozo. Y servir a Dios, quiero decirte que incluso cuando te hace sufrir, es un privilegio. Nunca lo veas de otra forma. Nunca veas de otra forma eso. Es un gran privilegio servir a Dios, aun y cuando hay sufrimiento. ¿Ok? En Mateo 16, 24, me acordé de este verso, Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sufrimiento. Negarte a ti mismo no es fácil, es sufrido. Y tomar tu cruz tampoco es fácil. Yo creo que esto debe motivarnos. Yo creo que esto debe motivarnos a ser más valientes, a darle más al Señor, a servirle más con nuestros talentos, a servirle más con nuestra energía, con nuestro ánimo, con nuestra creatividad, con todos los recursos que podamos tener. Debemos ser más valientes y servirle a Él. Y a veces sufrir en muchos casos significa perder. ¿Qué estás dispuesto a perder tú? ¿Qué estás dispuesto a perder tú? Tal vez sea tu comodidad. Tal vez sea tu tiempo, tu dinero, recursos. Pablo tomó su cruz. Pablo estaba tomando su cruz y siguiendo a Jesús. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y para concluir este punto, es importante lo siguiente. En el versículo 29 dice que Él lo hacía gracias al poder de Cristo, que actuaba poderosamente en Él. Y Pablo soportó gracias a eso, porque él estaba conectado a esa fuente de poder, de la cual tú y yo también tenemos acceso. Y nosotros tenemos que estar conectados a ese poder. Busquemos a Dios, mantengamos el ánimo, y como Pablo dijo en Filipenses, todo lo vamos a poder en Cristo, que nos fortalece, porque realmente es Cristo quien nos fortalece y en su servicio a Él más que nunca. Ok, otra característica del servicio que brindó Pablo para que la expansión del Evangelio continuara y continuara, fue un servicio que pensó en otros. Y es bien interesante porque
Cuando tú sirves, tú no sirves para exponer tus talentos o para que otros vean qué bien hablas o algo así. Cuando tú sirves, debes hacerlo pensando en otros. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por otros y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo estaba pensando en otros y no solo pensó en las personas cercanas a él, él pensó incluso con aquellas personas que ni siquiera conocía físicamente. Y a él no le importaba desgastarse con tal de que otros fueran beneficiados de lo que él estaba haciendo. Y el servicio a Dios debe de ser de esta forma, debe de ser completamente desinteresado. No se enfoque en mí, no se enfoca en mis pretensiones, no se enfoca en nada de eso. Se enfoca en el cuerpo, se enfoca en Cristo, se enfoca en la iglesia. La lucha de Pablo no era sin sentido, no era sin sentido. Él tenía una visión, era enseñar a cada hombre, dice, para llevarlo a una relación perfecta con Jesús. Tenía un propósito. Y es bien interesante esa palabra que él menciona, la lucha. En el griego es agoná, o agona, no sé cuál es la pronunciación correcta, pero esta palabra se usaba para los atletas, y era desgastarse, era luchar hasta llegar al final. Y Pablo lo que estaba diciendo realmente es que él se estaba fajando por esas personas. Él se estaba fajando por esas personas. Y esto involucraba que Pablo estuviera genuinamente interesados por ellos. Leía una frase que dice lo siguiente: el verdadero motor de una entrega a otros proviene de una preocupación genuina por los demás. Si no es genuina, en algún momento podemos tirar la toalla. Y yo quiero que entendamos esto. En esta vida de servicio a Dios, a la iglesia, servir a los demás no es fácil, ¿verdad? Nosotros no somos personas fáciles. No somos personas fáciles. Y a veces te vas a desanimar, porque pasa. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te desanimas? ¿Qué haces cuando empiezas a venir esos pensamientos de querer tirar todo? Hay dos versos que quisiera que recordaras. Uno es Hebreos 6:10. En la traducción Nueva Biblia Viva dice: Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los del pueblo santo, que es la iglesia? Recuerda que lo haces para Dios y que Él te va a recompensar y que Él no es injusto. Él no es injusto, Él ve tu amor, Él ve tu fervor, ve cómo estás haciéndolo. Y aunque otros no te lo reconozcan, aunque otros no vean, tú sigue, porque lo haces para Dios. Sigue, lo haces para Dios. Y otro verso que quiero recordarte es 1 Corintios 15:58, que dice: por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Nada es insignificante cuando sirves a Dios. Nada es en vano, nada. Y quiero decirte algo: servir a Dios
El servicio que tú le das a Dios va directamente relacionado con las personas. Con las personas. Nunca vas a escapar de eso. Tenemos que aprender a poder soportar esto. Y yo te animo a que donde tú estés, puedes ser líder, puedes ser pastor, supervisor, un miembro del grupo, tú pienses no solo en ti, sino que pienses en los que están a tu alrededor. Si eres líder, piensa en tus ovejas y en las personas que están ahí. Si es pastor, pues obviamente va a pensar por toda la iglesia. Si es supervisor, piensa en tus pastores, piensa en tus líderes. Si eres un miembro de grupo, piensa en tu líder, piensa en tus pastores. No solo pienses en ti mismo, ¿ok? Y por eso Pablo, cuando nos compartía a don Denis en Colosenses 1, oraba por esta iglesia, porque él se preocupaba genuinamente y pensaba genuinamente en ellos. ¿Ok? Una última característica del servicio de Pablo es que él hizo un servicio que motivó a otros. Y en Colosenses 2, del 2 al 5, dice lo siguiente: para que sean consolados. Esa lucha que él estaba teniendo, ¿verdad?, era para que ellos fueran consolados en sus corazones, que fueran unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La lucha que él estaba teniendo, el servicio que él estaba dando, era un servicio que motivaba a otros, que lo hacía para consolar, para unirlos en amor, para hacerlos crecer a la medida de Cristo. Y tu servicio puede hacer lo mismo con otros. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás haciéndolo? Tienes que hacerlo, tú y yo tenemos que hacerlo en amor y hacer las cosas que hagamos con amor. Él los motivó, Él los afirmó con palabras, Él les siguió animando a que siguieran firmes tal como lo estaban haciendo. Y muchas veces en nuestro servicio debemos ser así, debemos afirmar a otros. Hay que corregir, pero también hay que afirmar. Hay que afirmar y hay que hacerlo todo en el vínculo del amor. A veces hay que consolar. A veces hay personas que necesitan ser escuchadas. Hay personas que necesitan ser amadas. Y tú y yo podemos servir de esa forma. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Pensemos en formas de motivarnos unos a otros. Pensemos en formas. Pensemos en eso. ¿Ok? Ahora, para concluir, si quieres ver más claro todo esto que hemos estado platicando, quiero decirte algo que fue lo que Pablo creo que quiso transmitir, es: mira a Jesús, mira a Cristo. Y él termina esta parte de la carta diciendo lo siguiente, versículos 6 y 7. Por lo tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Les estaba diciendo, ok, ya aceptaste a Cristo, posiblemente tú seas nuevo en la fe, si me estás escuchando,
y recién aceptaste a Cristo o llevas un tiempo ya, el siguiente paso es comenzar a seguir a Jesús, comenzar a seguir sus pasos. Les dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Dónde está enfocada tu mente y tu mirada? ¿Dónde está? En tus planes, en tus sueños, en tus proyectos. Y está tan metida ahí que has olvidado lo más importante, y es colocar tu mente de forma vertical y ver a Jesús y enfocarte en Él. Él fue un siervo y su misión y su visión fue esa, servir a otros. Él dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo comprendió eso, que Jesús era un siervo y que Él debía de seguir sus pisadas, sus pasos. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Él la autoridad suprema de toda la creación y de todo el universo, no se agarró de eso, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da este ejemplo y Pablo nos dice, tengan esta misma actitud, despojémonos y agarremos formas de siervos. Pablo se miraba así. Él dice, fui hecho ministro, soy un servidor del cuerpo de Cristo para la expansión del Evangelio en este mundo. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo estás viviendo tú? El servicio nos hace más como Jesús. Por eso que Él debe ser tu modelo a seguir en la vida. El verso dice en Colosenses 2:7, edifica toda tu vida en Él. Tu visión de vida, cuando Cristo es tu enfoque, cambia totalmente. Y tu servicio que das tiene esa dirección. Por eso es importante que tú y yo miremos a Jesús como un ejemplo. Y también lo que hizo Pablo. Recuerda, no es en vano lo que tú y yo hacemos. El servicio que prestamos a Dios nunca es en vano. Es importante que tú y yo decidamos servir a Dios. Va a requerir esfuerzo, desvelo, trabajo, pero Él es digno de que nosotros lo hagamos. Me gustaría que oráramos y que Dios nos pueda ayudar a poder, todo esto que estuvimos hablando, a poderlo aplicar en nuestras vidas. Señor y Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por lo bueno que has sido con nosotros. La verdad que me amonesta Dios la vida de Pablo, cómo este hombre fue entregado, cómo él siguió tu ejemplo. Y te pido en lo personal que yo pueda ser igual y yo pueda seguir tu ejemplo, igual con mis hermanos que están escuchando este audio, que puedan, Dios, que tú coloques ese deseo de poner su mirada en ti y no en las cosas de este mundo, y que podamos ser siervos y vivir, Dios, para ti y para tu reino y tus planes, Señor, donde sea que estemos, en las cosas que hagamos, Señor. Te lo pido, Dios, que nos ayudes. Gracias, Dios, por tu palabra y por este mensaje, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muchas gracias.